por nuestra Constitución. Entonces, desde nosotros como profesionales y como futuros abogados que van a ser ustedes, primero Dios, de asistir, de involucrarse. Entonces, sí, los exhorto a que empiecen a involucrarse un poquito en política, ¿verdad? Esta concientización que somos guatemaltecos, que nos tiene que importar el Estado, porque es cierto que el Estado se organiza para proteger a la persona, pero nosotros tenemos que valer nuestros derechos. Si nosotros no le exigimos educación, el salario mínimo, el aumento, entonces el gobierno tampoco se iba a involucrar, ¿verdad? Entonces quería abordar este tema antes de iniciar la clase. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar un poquito. Vamos a recordar la definición que vimos del notario, ¿verdad? Esta definición la vamos a encontrar en el artículo primero de nuestro código notariado. Vamos a hacer también, hablar un poquito de la ficha técnica de nuestro código de notariado, ¿verdad? Que es un decreto, el 314, emitido por el Congreso de la República de Guatemala y que se le conoce como el Código de Notariado. Esa es la denominación. Tenemos la vigencia que entró el 1 de enero de 1947. Es un conjunto, ¿verdad?, de normas. Se integra por 112 artículos nominales, no tiene ningún libro y tiene 16 títulos, ¿verdad? Entonces, esta es la ficha técnica de nuestro código notariado y sobre este decreto es que se rige la función del notario en sí. Entonces, vemos que en el artículo 1 está esta definición, ¿verdad? Este profesional del derecho que esté investido de fe pública por el Estado le da esta investidura para hacer constar y autorizar actos y contratos. Entonces vamos a hablar un poquito de este notario. La clase pasada vimos sobre los requisitos habilitantes, ¿verdad?, que estaban en el artículo 2. También vimos de los impedimentos que se desarrollan en el artículo 3, las incompatibilidades del notario, ¿verdad?, que estaban en el artículo 4. También vamos a hablar un poquito de las prohibiciones. En el artículo 77 de nuestro Código de Notariado, expresamente señala que al notario no le es permitido, y está el artículo primero. ¿Quién me hace favor de leer el inciso primero del artículo 77? Sí, Kimberly. Buenas noches, licenciada. Artículo 77, prohibiciones. Inciso primero, autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. ¿Continúo? Sí, por favor. Está bien. Su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones, revocaciones de los mismos. Los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviera autorizado para ello. Los actos en que resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma que hubiere incurrido, siempre que no sea de los contemplados en el artículo 96. Si fuere juez de primera instancia facultado para cartelar, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar los actos o contratos relativos a asuntos en que éste esté interviniendo. ¿Ahí está bien? Sí, solo ahí. Entonces vemos primero que es prohibido, ¿verdad? Vamos a recordar que como guatemaltecos podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Entonces, si no está expresamente señalado como prohibición, lo podemos realizar.
Entonces, al notario también le tenemos estas prohibiciones. ¿Verdad? Entonces, uno, ¿verdad? Dice que él no puede autorizar contratos a favor del mismo. Entonces, puede darse el caso de que un notario compre una casa o una propiedad, ¿verdad? Entonces, él tiene prohibido, pues, realizar este contrato, ¿verdad? Va a decir, yo compré esta casa, entonces en mi protocolo, ¿verdad? Voy a realizar este contrato de compraventa, entonces yo voy a comparecer como notario y como parte. Eso está prohibido expresamente. Kimberly. Licenciada, disculpe, es que una compañera tiene su micrófono encendido y se nos escucha como intercortado cuando usted nos habla. Ok, vamos a ver. ¿Quién? ¿Me hacen favor de apagar los micrófonos, por favor? Ya lo apagar. Gracias. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Que el notario también tiene prohibido, pues, realizar su testamento, ¿verdad? Si él quiere realizar su testamento, tendría que ir con otro colega, con otro notario, pues, a realizar la escritura para hacer constar su testamento, ¿verdad? También los mandatos, decir, bueno, yo me voy a otorgarle mi hermana quiere darme un mandato, entonces yo lo voy a hacer en mi protocolo, ¿verdad? Estos poderes, eso también está prohibido porque la ley expresamente lo prohíbe. Ahí en este artículo 77 me está indicando, no puede el notario pues autorizar su propio testamento, autorizar estos mandatos, ni forma parcial, ¿verdad? Tampoco decir de algún contrato en específico que él lo quiera realizar, eso también está prohibido. Entonces vamos a ver, ¿se acuerdan de que había un impedimento? Todas las personas que trabajaran en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En los organismos, en el organismo judicial también tenía el impedimento de ejercer el notariado, ¿verdad? Entonces, si es un juez, él tiene prohibido realizar esta función del notario. Entonces, en el inciso 2, donde dice si fuese juez de primera instancia, facultado para carturar, porque todo abogado también es notario, entonces como él es notario, puede realizar estas funciones notariales, pero si él es juez, entonces está desempeñando es una función, ¿verdad?, propia del organismo judicial y tiene esta prohibición de poder realizar cualquier acto, ¿verdad?, para cartular. Tenemos 3, extender certificación de hechos que presenciales en haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o a requerimiento de autoridad competente. Tenemos 4, autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubiesen sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervieron. ¿Por qué? Porque cuando se hace, ya sean las escrituras públicas o las actas notariales, es necesario que los requirientes las firmen, porque a través de esta firma ellos están aceptando, validando todo el contenido del acta. Entonces, si carecen de firma, no es esta aceptación de la voluntad. Entonces, nunca va a cobrar validez jurídica. Tenemos 5, usar firmas o sellos que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Vimos que es necesario, ¿verdad?, que el notario registre su firma y su sello y solo esa firma y ese sello puede usar. Entonces, si usa un sello distinto, tampoco va a tener validez ese instrumento. Ahorita vamos a hablar un poquito de la función notarial. Decimos que una definición clara es el quehacer del notario. Es todo lo que el notario realiza para crear este instrumento público, ¿verdad? Estos instrumentos públicos va a ser el protocolo, ¿verdad? Esta recopilación ordenada de las escrituras, que lo vamos a decir que es el instrumento público, y también las actas notariales.
Entonces hay documentos intraprotocolares y extraprotocolares. Entonces, la definición de la función notarial es el todo que hacer del notario, todo lo que él autoriza. Tenemos también unas teorías que es la funcionalista, la profesionalista, la ecléctica, la autonomista, de la ética profesional, sobre la función notarial. La teoría funcionalista nos dice que el notario actúa en nombre del Estado, que algunas leyes lo definen como funcionario público, investido de fe pública para autenticar y legitimar los actos que requieran su intervención, y que el origen mismo de la institución sugiere que se trata de una función pública desempeñada primeramente por funcionarios estatales y que el Estado delegó después a los notarios. Entonces aquí esta teoría le está dando esta calidad al notario, que él es también un funcionario público. ¿Por qué? Porque el Estado le inviste de esta fe pública para que él pueda autorizar estos instrumentos públicos. Y entonces esta teoría le delimita al notario como un funcionario público. También tenemos la teoría profesionalista. Argumenta esta teoría que recibir, que interpretar y que dar forma legal a la voluntad de las partes, lejos de ser una función pública, es un quehacer eminentemente profesional y técnico. Entonces, esta teoría nos está indicando que aquí el notario o sea, que sí es muy importante la fe pública, ¿verdad? Que el Estado le otorga esta facultad de que todo lo que él autorice tiene esta fe pública, pero aquí le da mayor importancia, le da validez a esta forma de interpretar, de dar forma, de poder transmitir lo que los requirentes desean manifestar y plasmar en un documento. Entonces, aquí es muy importante la voluntad de las partes y que solo un profesional, ya un doctor, una persona especializada en esta área, pues puede realizar a través de la creación del instrumento público. Entonces, es una actividad eminentemente profesional, es una actividad técnica, ¿verdad? Requiere una ciencia, es un don. Por ejemplo, a veces nosotros queremos hacer una carta o estamos redactando un documento y nos es muy difícil transmitir la idea. A veces igual queremos decir algo en concreto, ¿verdad? Y entonces es muy difícil plasmarlo, ¿verdad? Hay personas que tienen el don de la palabra, que son unos oradores natos, no les dificulta, ¿verdad? Y hay otras personas que no se expresan tanto, que les cuesta mucho transmitir sus ideas, pero que en forma escrita sí lo pueden realizar, ¿verdad? Vamos a ver las formas de comunicación, ¿verdad? Tenemos la oral, tenemos la escrita, también tenemos la gestual, ¿verdad? Hay personas que solo con los gestos ya sabemos si lo aprobó o no lo aprobó. Entonces, hay muchas formas de comunicar. El notario tiene que conocer, tiene que poder transmitir estas ideas. Entonces, tiene que ser una persona docta en la escritura, ¿verdad? En esta forma de comunicación escrita. Es muy importante que pueda transmitir lo que las partes le están pidiendo, ¿verdad? No son sus ideas, no es lo que él piensa, no es como él perciba la situación. Aquí él tiene que plasmar la voluntad de las partes, de los requirientes. Entonces, esta teoría, la profesionalista, esto es lo que dice, ¿verdad? Que un profesional, una persona estudiada, tiene que tener esta técnica de comunicación y poder transmitir. Entonces, la función notarial, según la teoría profesionalista, dice que lo importante aquí es que sea un profesional y que le pueda dar forma a la voluntad de las partes. También tenemos la teoría ecléctica. Esta teoría reúne
la función, la teoría funcionalista y la teoría profesionalista. Es una mezcla de las dos. Y dice que sostiene que el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública, en donde se ejerce una profesión liberal, ¿verdad? Los notarios aquí, pues ellos tienen la voluntad, la facultad de decir, sí, yo le quiero trabajar a esta persona, yo le pongo a disposición mis servicios profesionales, entonces yo puedo elegir quiénes van a ser mis clientes, a quién les voy a fraccionar yo estas escrituras, estos instrumentos públicos. Entonces, esta ecléctica es esta mezcla entre la teoría funcionalista, donde dice que el notario es un funcionario público investido de fe y que es necesario tener este profesionalismo, ¿verdad? De que sea egresado de una universidad que tenga este título, que lo acredite como profesional. También tenemos la teoría autonomista, en la cual presume que para la figura del notario, una citación nueva, independiente de ambos extremos estudiados, como la funcionalista y la profesionalista, que es una situación autónoma. Exige que el notario se ejerza como profesional independiente, ¿verdad? El notario resulta siendo un oficial público y no un funcionario que ejerce las normas y según los principios de la profesión libre. Entonces aquí no le está dando esta categoría de un funcionario, sino dice que es un trabajador público, alguien que le ofrece los servicios a la población. También tenemos la ética profesional. Entonces, aquí nos dice que cuando un profesional falta los principios éticos que deben inspirar la actuación de sus miembros o cuando determinados profesionales no ajustan su conducta a tales cánones morales, sin que por otra parte se les sea llamada la atención en la debida forma por los propios órganos rectores de la profesión a que pertenece. El prestigio de la profesión comienza con el actuar del notario. En Guatemala, la ética profesional aplicada al campo del notariado se le ha conferido como ética notarial. ¿Verdad? Aquí es de suma importancia que el profesional, el notario, sí tenga una ética, ¿verdad? Entonces, ¿quién define la ética, verdad? Según el diccionario de la lengua española, la define como parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. El hablar de ética profesional la asociamos de inmediato a la conducta de la profesión, la cual debe ser intachable al respetar y observar normas de conducta profesional y la ley. Entonces, cuando aquí hablamos también de moral, de ética, esto es muy subjetivo de la persona, ¿verdad? Yo puedo tener los parámetros de qué es correcto y qué no, pero esto depende mucho de nuestras creencias, de nuestras costumbres, ¿verdad? Porque yo me puedo ir a Europa y allá son de una cultura muy liberal, allá miran bien si una persona pues tiene tatuajes, si una persona dice lo que piensa o que no está bien vestida, sino allá la forma de vivir es muy diferente acá, ¿verdad? Guatemala es una cultura muy tradicional, se rige bajo sus costumbres, entonces todavía tenemos arraigado profundamente los conceptos de ética y moral, entonces difiere, ¿verdad? Ya en Estados Unidos pues puede ser muy común que no tengan una pareja, ¿verdad? Sino que tengan varias relaciones o que no le tengan en esta importancia, ¿verdad? Nuestra costumbre, nuestras tradiciones aquí son conservadoras. Por ejemplo, aquí todavía se cree en esta institución del matrimonio, ¿verdad? Donde un hombre y una mujer se unen con la finalidad de procrear y de esta convivencia, ¿verdad? Según nuestro Código Civil, esa es la definición de la institución del matrimonio. Entonces estamos donde un hombre y una mujer
se unen, ¿verdad? Con la finalidad de la procreación. Puede ser que allá en Europa pues no tengan este concepto de matrimonio y tengan otro concepto, ¿verdad? Que no tengan esta finalidad de procreación y de vivir juntos, cosa que aquí en Guatemala sí. Entonces vemos que nuestro ordenamiento jurídico también se rige bajo estas costumbres y estas tradiciones. Entonces nuestra sociedad también estipula lo que está bien y lo que está mal, lo que puede ser ético y no. Entonces es algo subjetivo. Para mí puede ser que una persona se conduzca bien, para otra persona no. Entonces es algo que es muy complejo de abordar. Entonces, ¿cómo podemos decir que un notario sí cumple con esta ética profesional, verdad? Que sí ejerza la profesión en beneficio, en pro de una sociedad y que no se conduzca únicamente para enriquecerse, ¿verdad? Que él quiera ejercer el notariado únicamente con la finalidad lucrativa. Entonces, para alguna cierta población, cierto sector de la población va a decir, bueno, una persona que únicamente ejerce el notariado para enriquecerse él mismo, entonces incumple con esta ética profesional. Y para otras personas va a decir, bueno, el notario necesita comer, con esto, con el ejercicio del notario, pues él subsiste, alimenta a su familia y no lo vean mal. Entonces, esto es muy subjetivo. Lo que sí no nos podemos apartar es que el notario siempre en su función tiene que cumplir con este principio de legalidad. Tiene que ver que se cumplan todas el conjunto normativo, siempre aplicando la ley, ¿verdad? Lo que decíamos en la primera clase, un notario no puede autorizar una compraventa de marihuana porque aquí eso está prohibido. Entonces, el notario también se rige a que pueda hacer lo que la ley no prohíbe. Si lo prohíbe, él tiene la obligación de eh, de no realizar estos contratos. El notario en su rol va a escuchar y aconsejar a las partes. Él tiene la importancia de redactar los instrumentos y estos instrumentos están revestidos de pleno valor probatorio porque nadie va a dudar de un contrato, ¿verdad? Si el notario viene junto con las partes, los escuchó, celebró este contrato de compraventa, lo autorizó, ese instrumento público, esta compraventa, está revestido de este valor probatorio, ¿verdad? No se va a dudar de la autenticidad, de la validez de ese documento. Es en un proceso, el juez no puede dudar de ese instrumento público, no lo puede invalidar solo así. Tiene que tener la nulidad, ¿verdad? Un ordinario de nulidad, donde ya el juez declare que ese instrumento es inválido porque tuvo un vicio del consentimiento o porque falsificaron la firma. Entonces, solo ahí, entonces ya se duda de ese instrumento público. De lo contrario, pues goza de este valor probatorio. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No, ok, vamos a seguir. Entonces, esta ética profesional lo que nos está diciendo es que el notario tiene que conducir el ejercicio de su profesión, se va a conducir con nuestros principios éticos y morales. Entonces, su conducta siempre tiene que ir circunscrita a lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Él no puede validar actos que son ilegales, ¿verdad? No puede, por ejemplo, la esclavitud, que nuestra Constitución lo prohíbe, él no podría decir, autorizar una escritura en donde le da validez a la esclavitud de una persona, ¿verdad? La tortura de otra persona. Entonces también vamos a ver los sujetos de la relación notarial. Tenemos que existen sujetos en la formación del ejercicio profesional del notario. Específicamente es el notario en sí, es esa persona que va a autorizar estos instrumentos públicos y el cliente, ¿verdad? Que puede ser la sociedad. Varios juristas en la doctrina sostienen que el notario es
sujeto agente de la relación profesional, porque es indispensable la figura del notario. Sin el notario no se le va a dar validez a nada, ¿verdad? Puede ser que dos personas se sienten, dialoguen, puedan pactar algo, pero este documento goza, el documento que se va a redactar, goza este valor probatorio, tiene esta importancia si el notario lo autoriza, si coloca su firma, su sello. Entonces, ese instrumento nace a la vida jurídica. De lo contrario, solo es un acuerdo y no tiene este valor de plena prueba. El tema que vamos a poner es el notario, ¿verdad? Entonces, los sujetos en la relación notarial van a ser dos, ¿verdad? El notario, que es indispensable, y el cliente, ¿verdad? Que puede ser cualquier ciudadano. Y como notario, él puede decir si quiero realizar este acto, este contrato, si lo voy a validar o no. De ahí tenemos la elección del notario. El notario tiene esta libre competencia electiva de la materia notarial. ¿Por qué? Porque el notario elige qué asunto determinado si le va a dar validez o no. Elige, bueno, yo sí quiero realizar esta escritura, me parece bien. Entonces, él puede decir sí, lo voy a hacer o no. Entonces, es una elección del notario en sí. En Guatemala no tenemos nada regulado al respecto, ¿verdad? Sabemos que existe la libre contratación y en algunos casos quien paga elige al notario, ¿verdad? No tenemos como una ley que le diga, bueno, solo estos notarios se puede contratar. Aquí la sociedad elige al notario que quiera. Tenemos un claro ejemplo en el artículo 1284 de nuestro Código Civil guatemalteco, que establece que el comprador debe satisfacer los gastos de la escritura. Si la venta es al contado, regularmente el comprador tiene el derecho de elegir al notario, pero si es por abonos, es el vendedor. En los casos de arrendamiento es el inquilino o el arrendatario quien paga los honorarios y el propietario o arrendador quien elige el notario. Pero la norma general de aplicación es de que por confianza se selecciona al notario, ya que quien corre el mayor riesgo en la transacción y quien tiene mayor interés en el mismo tiene el derecho de escoger el notario, aunque no siempre será él quien pague los honorarios. En Guatemala, por tener un sistema de ejercicio de libre profesión, existen miles de notarios que prestan sus servicios y no existe el sistema de elección mediante turnos ni asuntos o que tengamos una clasificación de notarios de primera categoría o de segunda, ¿verdad? Entonces no hay ninguna numeración, sino es el que las personas pueden escoger qué notario, qué profesional quieren ir. Vamos también a ver que tiene derechos y obligaciones. Las principales funciones de un notario, ¿verdad? En forma reducida tenemos uno, la redacción y autorización de documentos públicos, ¿verdad? Los notarios son las personas que elaboran y autentican documentos legales como escrituras, como testamentos, como poderes notariales. También tenemos la certificación de firmas, que los notarios verifican y certifican la autenticidad de firmas en documentos legales, asegurando que los signatarios sean quien dicen ser, ¿verdad? Entonces, uno como notario tiene la obligación siempre de identificar a los requirientes, ¿verdad? A los clientes, de solicitarle el DPI, de verificar si efectivamente el DPI es válido o no. Yo he visto que varios notarios también tienen estas maquinitas donde insertan el DPI, ¿verdad? Y como eso tiene un chip, lo lee y dice que sí, el DPI sí es válido, si es legal o no.
Entonces, esa es la importancia que tiene el notario de verificar efectivamente que sean las personas, ¿verdad? Que el DPI sí sea válido. Entonces, la función notarial es muy importante, por eso es necesario que sea un profesional. Tiene que tener esta expertise de poder determinar si este DPI es válido, esta persona sí es la que me está diciendo en el DPI, de verificar que las firmas coincidan con el DPI. Entonces, siempre cuando el notario realiza una escritura, siempre tiene que poner los anexos, ¿verdad? Y siempre tiene que hacer constar los DPIs de estas personas, que sí los identificó, que verificó que sí sean a firma, que verificó la autenticidad del DPI. También tiene una función, es la del asesoramiento jurídico, de ofrecer esta orientación legal sobre actos y contratos, ayudando a las partes a entender sus derechos y sus obligaciones, ¿verdad? El notario tiene la finalidad de decirle, mire, esto sí se puede hacer, esto es un derecho, esto es una facultad que usted tiene, esto sí se puede realizar, y de orientarlo, decirle, mire, esto no lo podemos consignar, porque nos tenemos que regir a nuestro ordenamiento jurídico, entonces esto lo puede realizar y no, tiene que orientar, ¿verdad? Darle este asesoramiento, por eso es de un profesional. También puede constituir una sociedad, asisten en la creación de empresas, redactando y legalizando los estatutos y otros documentos necesarios, ¿verdad? Entonces, puede crear una organización no lucrativa, una ONG, una sociedad anónima. También puede el otorgamiento de la fe pública, ¿verdad? Que garantiza la veracidad y legalidad de los actos y de los contratos celebrados ante él. La protocolización de documentos que integran documentos privados en el protocolo notarial, dando carácter público y fuerza probatoria, ¿verdad? Prueba de ello es el matrimonio, que el notario va, celebra este matrimonio, se hace un acta notarial y esta acta notarial la tenemos que incorporar en el protocolo, ¿verdad? La tenemos que insertar, que es la protocolización. También tiene la custodia de documentos, de conservar y resguardar los documentos notariales, asegurando su integridad y disponibilidad futura, ¿verdad? El protocolo es como una obligación del notario mantenerlo, resguardarlo en su oficina, no sacarlo, no llevarlo, ¿verdad? El protocolo es muy importante, es ese instrumento, es esta herramienta de trabajo que utiliza el notario. Entonces sí tiene la obligación de la custodia de esta documentación. La tiene que proteger, ¿verdad? Y cuando cada año se da el inicio del protocolo y se da el cierre, ¿verdad? Entonces, en este año yo realicé 200 o 100 escrituras o 50 o 3, no importa la cantidad, igual tenemos que resguardar esta documentación. Tenemos que empastarlo y tenerlo ahí en la oficina. Es una obligación del notario. De ahí también que puede realizar estas actas notariales que reflejan hechos o situaciones de relevancia legal, como inspecciones o algo que le consta al notario. Entonces, estas actas notariales no van dentro del protocolo, pero tienen la obligación también de resguardarlas, de saber qué fue lo que autorizó. ¿Sí, Neri? Licenciada, buenas noches nuevamente. Solo con una pregunta. Ahorita que mencionaba usted lo de las escrituras, las actas que tiene que mantener en su protocolo. Sí. Luego de archivarlas, cuando decía usted empastarlas y crear ya el legajo de actas, cuando las va a archivar, cuando las va a enviar al registro de protocolo, o al archivo general, perdón, al archivo general de protocolos, ¿tiene que ser cada cierta fecha o hasta que usted termine las hojas que pidió autorizaran? Sí, bueno, los testimonios especiales sí se tienen que ser por cada trimestre, entonces sí tiene la obligación el notario de cumplir con esos avisos y pues
el protocolo siempre lo va a tener él en su poder, ¿verdad? Hasta cuando él ya termine el ejercicio del protocolo, va a entregar el protocolo. Por ejemplo, si yo compré 100 hojas de protocolo, solo usé 2 y de ahí el notario falleció, pues la familia tiene la obligación de estas hojas de protocolo, pues inhabilitarlas y llevarlas al archivo protocolo para que las tengan ahí. Pero de lo contrario, el notario puede quedarse con estas hojas de protocolo. Ok, sí, ahorita que mencionó usted eso, si el notario llegara a fallecer y la familia lleva los documentos al archivo de protocolos, por ahí escuché, no recuerdo dónde, de que les pagan una cierta cantidad de dinero a la familia por llevar el protocolo a presentarlo. No, dice, bueno, No. no le paga, es una obligación, ¿verdad? De las personas llevar este protocolo porque son instrumentos que tiene el notario para elaborar el ejercicio notarial. Entonces es esa obligación de llevar estas escrituras. Lamentablemente aquí en Guatemala se dio hace varios años que muchos notarios fallecieron y pues la familia no llevó estas hojas de protocolo, entonces las estuvieron vendiendo y se elaboraron compraventas y se registraron, ¿verdad? Se llevaron al registro de la propiedad y pues eso fue un delito. Entonces sí, como el notario ya falleció, pues no, la investigación no iba a ir en contra de ella, sino de las personas que utilizaron estas hojas de protocolo. Entonces sí se puede cometer ilícitos, por eso es que el notario tiene la obligación de resguardar estas hojas de protocolo. Yo voy a comprar estas hojas de protocolo, yo soy la responsable de ella, la responsable de lo que se va a imprimir, lo que se va a autorizar de esta escritura. Entonces, la responsabilidad es del notario. Así como está investido de fe pública, también el mal uso por autorizar contratos ilegales, ¿verdad? O algo que está prohibido. Entonces, tiene una consecuencia penal. Entonces, sí tiene responsabilidad penal. Por eso que le vaya el archivo, darle dinero a la familia, no, pero la familia sí tiene la obligación de llevar estas hojas de protocolo. Por eso el notario tiene esas obligaciones, ¿verdad? De llevar un índice, de saber cuántas escrituras autorizó, de los folios, las hojas de protocolo es una serie, entonces tienen unos números. Tiene la obligación de resguardar, ¿verdad? Si se pierde una hoja de protocolo, ahí es un gran proceso, hay que realizar gestiones ante un juez. De eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es muy importante resguardar estas hojas de protocolo porque muchas personas las pueden utilizar para mal, para realizar compraventas ilegales o apropiarse de terrenos, de casas. Entonces, sí, esa es la importancia, ¿verdad?, de resguardar estos instrumentos. Ok, gracias, licenciada. Ok. ¿Sí, Belinda? Licenciada, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho. Usted mencionaba hace un momento sobre que el protocolo debía de tener un índice. Sí. Ese índice, yo no sé si tenga relación con el trimestre, creo que usted mencionaba de que había en protocolos, o sea, ¿ese índice se realiza solo en ese trimestre o es para todo el año? Es para todo el año. Sí, el índice ya se culmina, ¿verdad?, al finalizar el año. Entonces ya cuando finaliza el año, tiene que darle el cierre del índice. Entonces sí es anual que se realiza. Y con respecto a lo del ejemplo que usted daba de que si el notario fallecía, entonces la familia o la secretaria o el secretario del abogado solo tendría que presentarse al archivo de protocolos, ¿verdad? No. Sí, tendría que ser una solicitud en donde él está otorgando estas hojas de protocolo, ¿verdad? Para que el archivo pues las inutilice y las resguarde. Ok, muy bien, licenciada. Gracias. Okay. Entonces también entre las funciones que tiene los notarios son de los trámites administrativos.
que gestionan y tramitan diversas solicitudes ante autoridades públicas como inscripciones en registros o solicitudes de certificaciones, ¿verdad? Como un claro ejemplo es la compraventa o los mutuos con garantía hipotecaria, que esos van y los registran en el registro de la propiedad. También tienen la traducción de documentos, ¿verdad? En algunos casos los notarios también pueden traducir y legalizar documentos en otros idiomas. La legalización de documentos extranjeros que verifican y autentican documentos provenientes de otros países. También tenemos como deberes y obligaciones del notario, pues la imparcialidad. El notario debe actuar de manera neutral, de manera objetiva, garantizando que ninguna de las partes involucradas en un acto o un contrato tengan ventaja sobre la otra. Por ejemplo, si una persona pues no puede leer y escribir, esto no exime o no lo limita a que no pueda realizar un contrato, ¿verdad? Sino que el notario tiene la obligación de tener 2 testigos de asistencia y que estos testigos van a dar fe de que a la señora se le explicó y que lo que está redactado en el instrumento público es la voluntad de esta persona. Entonces, este notario tiene que ser imparcial, ¿verdad? Él no puede decir, bueno, como la señora no sabe leer ni escribir, entonces yo lo voy a redactar siempre en favor de la otra persona. No, él tiene que ser imparcial, tiene que ser como justo. Entonces, sí tiene la obligación de ser neutral, de garantizar que las 2 personas se conduzcan conforme derechos, que la otra persona no quiera tomar ventaja de la condición de la otra. También tiene como un deber y una obligación del notario, pues esta confidencialidad que debe mantener en secreto la información y los documentos que le sean confiados, ¿verdad? Tenemos aquí lo del secreto profesional, así como un sacerdote que no puede divulgar lo que se le dio en secreto, ¿verdad? Que se fue a confesar, entonces tiene la obligación de resguardar esta confidencialidad, de no decir, ay, sí, él pecó de esta manera y por esto, ¿verdad? Entonces también el notario tiene este deber y esta obligación de confidencialidad, ¿verdad? No puede decir, fulano de tal llegó a hacer este trámite ante mi oficina y de divulgar lo que se hizo y todo, sino sí tiene que mantener el secreto en la información. También tiene la obligación de conducirse con veracidad. Está obligado a verificar la autenticidad de los documentos y hechos que certifica, asegurando que todo lo que autoriza es verdadero y exacto, ¿verdad? Por eso les digo que el notario tiene que verificar efectivamente que el DPI sí corresponde a esta persona. Por eso les digo que yo he visto a algunos colegas que sí tienen esta maquinita que insertan el DPI y sí les aparece esta información. Porque sí es muy importante, ¿verdad? Que garantizar que sea esta persona, porque si no se puede cometer un ilícito, ¿verdad? Y una responsabilidad del notario, porque es una obligación verificar que sí es esa persona. También tiene la obligación de diligencia, debe actuar con prontitud y eficacia, garantizando que los trámites y documentos se procesen de manera adecuada y en tiempo oportuno, ¿verdad? Siempre hay plazos, tiene que ver que se paguen los timbres correspondientes, entonces sí tiene esta obligación. También tiene una actuación personal, ¿verdad? Que los actos notariales deben ser realizados personalmente por el notario, no pudiendo delegar esta responsabilidad en terceros, ¿verdad? Como él es un profesional, él goza de esta fe pública, solo él puede autenticar, puede validar estos actos. También tienen una responsabilidad civil, porque es responsable de los daños y perjuicios que puedan derivarse de sus acciones o de sus omisiones en el ejercicio de sus funciones notariales. Entonces, sí tienen esta responsabilidad civil, esa es la importancia, que tiene que ser un profesional, porque
terceras personas pues pueden deducir esta responsabilidad civil. Tienen que tener una capacitación continua, ¿verdad? Como son profesionales, tienen que estar en constante estudio, en constante mejoras. Deben mantenerse actualizados en cuanto a cambios legislativos y normativos. Tienen que asistir a cursos y a eventos de formación para mejorar sus conocimientos y sus habilidades. Entonces, por eso vimos que es una de las teorías también que regula el notario, ¿verdad? Que esté en constante capacitación. Tiene que conocer las leyes. Si alguna sufre alguna modificación o se deroga, entonces él tiene que saber. No, nadie puede alegar ignorancia, desuso o desconocimiento, ¿verdad? Según la ley del organismo judicial, ningún guatemalteco puede alegar ignorancia, entonces un notario mucho menos, porque tiene la obligación de esta capacitación continua, de saber estos cambios legislativos y normativos que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, a eso se refieren los derechos y obligaciones, ¿verdad? El cliente, así como él tiene derechos a que el notario le preste un buen servicio, tiene varias obligaciones, entre ellas es la de informar correctamente al profesional, aportando todos los datos y los documentos que fueran necesarios, ¿verdad? Adoptar las soluciones que el profesional le presta y por último pagarle sus honorarios. Entonces, vemos que también el notario tiene obligaciones y tiene derechos, igual los clientes, ¿verdad? También tienen derechos y obligaciones. Tienen que pactar los honorarios, ¿verdad? Antes de iniciar una escritura o algo, si el notario tiene la obligación de informarle sus honorarios y que esta persona de viva voz indique que sí está de acuerdo con estos honorarios o no. Hay algunos profesionales que también le ponen los honorarios por escrito y hacen que firme el consentimiento, ¿verdad? Que sí aceptan estos honorarios, están de acuerdo con lo que se les va a cobrar y entonces ya hacen las escrituras, ya hacen esta función notarial. Por parte del notario tiene la obligación de estudiar el caso y dar al cliente la correcta y adecuada solución y como contraprestación el derecho de cobrar sus honorarios y que le sean reintegrados los gastos efectuados, ¿verdad? Entonces también el notario también cobra gastos de procuración, ¿verdad? Entonces se pacta lo que le va a costar por la elaboración de este instrumento público, de este instrumento. También se pacta ahí los timbres o los impuestos que se tienen que pagar por la creación de ese instrumento y también se les puede cobrar por estos gastos de representación, ¿verdad? De procuración. Entonces, todo eso también es muy importante. Pues a mí en lo personal en la universidad tampoco me dieron como el curso de cómo cobrar, porque aquí en la universidad le enseñan del notario de sus obligaciones, de los derechos, de cómo tiene que elaborar los instrumentos y todo, pero no dan un curso de cuánto cobrar o cómo cobrar, ¿verdad? Y eso también es muy difícil porque depende de las necesidades de las personas, ¿verdad? No va a ser lo mismo que yo le cobre a un empresario que gana muy bien, que tiene esta solvencia financiera y que le cobre a una mamá soltera con hijos que tiene necesidad de un notario, pero que no tiene esta solvencia económica. Entonces sí se vuelve un poquito difícil, pues, cobrar los honorarios, ¿verdad? A mí en lo personal sí me ha costado un poquito porque hay algunos colegas que dicen, ahí sí se va a sonar mal, ¿verdad? Pero dice, estás prostituyendo la profesión porque estás cobrando muy poco. Y es cierto, son 5 años que uno estudia, uno compra libros, uno se capacita, yo trato de meterme a cursos y estar innovándome. Entonces viene una persona con necesidad y uno tiene que ser consciente, ¿verdad? Uno es profesional y yo le agradezco a Dios la oportunidad de poderme graduar. Me lo agradezco también que yo pueda seguir estudiando. A mí me encanta, pues,
poder estar aquí con ustedes y ser catedrática suya, porque me gusta, amo mi profesión y me gusta transmitir mis conocimientos, ¿verdad? Hay muchos colegas que dicen, no, son muy celosos de sus conocimientos, y yo siento que no, hay que compartirlos, porque nosotros como abogados trabajamos en ejercicio de la sociedad, pertenecemos a esta sociedad, somos una unidad, entonces hay que ayudar al prójimo, ¿verdad? Entonces, sí es muy difícil el cobrar, ¿verdad? A mí en lo personal me ha costado un poquito. Me hubiera gustado tener un curso de cómo cobrar y saberlo, pero es necesario que les haga esta conciencia de que nosotros vamos a trabajar en beneficio de la sociedad. Entonces tenemos que ayudar a nuestro prójimo, saberlos orientar, ¿verdad? Hay muchos colegas que tal vez no era necesario que se hiciera constar en una escritura pública, y ellos piden la escritura pública porque lo voy a cobrar más. Tal vez se podía hacer en un documento privado, y como le digo, el notario a veces tienen esta finalidad de lucro y no está mal, ¿verdad? Hay notarios que cobran por su experiencia y es algo muy propio de ellos y está bien, eso no está mal, porque tampoco influye en la ética, sí están dentro del ordenamiento jurídico, cumplen con todas las leyes y todo, pero y es esta conciencia muy propia, ¿verdad? Entonces sí, también es un tema un poquito delicado. Y también vamos a ver lo de la terminación de la relación laboral, que se extingue de dos formas, ¿verdad? Una normal y una anormal. La primera se da cuando el notario ha cumplido a cabalidad con su contenido y le han sido pagados sus honorarios. Y la segunda, cuando por una causa ajena el notario no finaliza su trabajo por quedar impedido de seguir ejerciéndolo, o cuando el cliente decide o cambia de notario. En ambos casos, tiene derecho a cobrar honorarios, solo que en el segundo caso el derecho queda reducido a la labor efectuada. Ambas situaciones se encuentran reguladas en nuestro Código Civil, en los artículos 2029 y 2035. Como ejemplo, podemos mencionar el proceso sucesorio tramitado ante el notario, regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, regulando el cambio o sustitución del notario, ¿verdad? Entonces, ya sea que el cliente quiera cambiar al notario, o también el notario tiene la decisión, mire, yo ya no quiero seguir tramitándole, pues no logro comprenderle o me reservo y ya no quiero trabajar con usted, entonces se puede dar esa eventualidad, ¿verdad? Entonces, es una terminación de relación notarial anormal, porque no se concretó el negocio, no se terminó para lo que se estaba contratado, pero se finalizó. Y vamos a ver el contenido de la función notarial, que consiste en el quehacer del notario, ¿verdad? En recibir, en interpretar, en dar esta forma legal a la voluntad de las partes, redactando estos instrumentos con esta finalidad, confiriéndoles esta autenticidad, conservando los originales y expediendo copias que den fe del contenido. Entonces, aquí vamos a terminar con la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Licenciada, perdone, y mire, el cambio de notario también se puede solicitar cuando, por ejemplo, por medio de un caso, a la persona lleva su caso civil, pero sobre un bien inmueble, pero a esta persona, te podría decir, ¿cómo le explico? Un caso de un bien inmueble en donde vinieron otras personas y como que le arrebataron ese bien inmueble a una persona, pero se puede rescindir o se puede cambiar de notario cuando a la persona que le quitaron su bien inmueble, el abogado de la otra contraparte como que está teniendo componendas con el abogado que lo está defendiendo. ¿Se puede hacer el cambio de notario en esa situación? Vamos a ver que hay, bueno, los abogados, ¿verdad? Tenemos
son dos procesos, ¿verdad? Tenemos el proceso notariado y también tenemos el proceso judicial. Entonces, un abogado puede representar judicialmente porque está dentro de un proceso, entonces lo está representando porque hay una litis. Y aparte está el notario que sí también tiene litis, pero en determinados procesos de jurisdicción voluntaria. Entonces, ¿cuál es el proceso de jurisdicción voluntaria? Por ejemplo, un testamento. Pero si hay una litis y es ante un juez, entonces ahí está en función ya de abogado, no es una función notarial. Entonces sí hay que hacer esta distinción, ¿verdad? Como un abogado puede llevar este proceso judicialmente y aparte es esta función notarial. Entonces, por ejemplo, en una compraventa, realizar una escritura pública compraventa, esa es la función notarial. Y entonces inicia cuando llegan las partes a la oficina del notario. El notario tiene que verificar que el bien inmueble sí sea del vendedor, ¿verdad? Que él sí acredite la propiedad. Tiene que hacer las consultas en el registro de la propiedad y cuando el notario se asegura que sí que el vendedor sí tiene esta propiedad, se realiza esta escritura de compraventa, entonces ya el bien inmueble pasa a la otra parte. Entonces, cuando se elabora la escritura y se lleva al registro y se emite la certificación, ahí termina ya la función notarial. Pero si hay una litis y hay que llevarla ante un juez, entonces ya es una función propia de la abogacía, ya voy ante un órgano de justicia. Entonces, son diferentes. Ah, ya comprendo. O sea que yo lo estaba relacionando de otra forma. Sí, de otra forma. Por ejemplo, en lo personal, yo también este año no aperturé protocolo, pero en otras ocasiones sí. Entonces, yo ahorita como soy asesora, pues tengo, porque el código notariado sí me da esta apertura que yo puedo ejercer el notariado porque no estoy en una relación de dependencia, ¿verdad? No estoy 011. Entonces, por ejemplo, en un renglón 029 sí tengo esta facilidad de ejercer el notariado, de abrir protocolo, pero también puedo ir a procesos judiciales, puedo representar a otras partes. Igual como soy abogada, pues también puedo decir a qué clientes sí, qué clientes no, ¿verdad? A mí, en lo personal, el área penal, pues no mucho me gusta, ¿verdad? Hay temas que son muy sensibles. Por ejemplo, llegó una señora, denunció a su pareja porque estaba abusando sexualmente de su hija, ¿verdad? Su hija tenía 16 años. Tenían varios años de convivencia y el señor abusó de su hija, ¿verdad? Entonces se puso la denuncia, se capturó al señor, se lo llevaron presa y después llegó la señora a decirme, mire, es que él mantenía tengo a mi hija de 16, tengo una niña pequeña y mi persona, yo no trabajo, yo no hacía nada y el que me mantenía era esta persona, entonces yo ya quiero quitar la denuncia. Entonces es muy difícil porque él cometió un delito que está siendo juzgado y se entiende la necesidad de ella, ¿verdad? De que necesita alimentar a sus otras hijas. Entonces dice, mire, yo me arrepiento de haberlo denunciado. Entonces llegó y me dijo, mire, defiéndalo. Entiendo la parte en que lo necesita porque era el papá de su hija pequeña y porque le estaba dando alimentos y porque le daba pues un nivel de vida, ¿verdad? Pero tampoco comprendo cómo después de que le presentó la denuncia porque sí hizo mal y cometió un delito, ahora quiera defenderlo, ¿verdad? Entonces es muy complejo de entender. Uno de abogado también tendría que tener unos cursos de psicología, de comprender el comportamiento humano, ¿verdad? Igual una persona, un delincuente necesita de un abogado, tiene sus derechos, tiene que tener una defensa correcta, ¿verdad? Entonces uno como abogado puede decir qué clientes o no, pero entonces hay que hacer la diferenciación del ejercicio de la abogacía y el ejercicio de la función notarial. Son distintos, ¿verdad? Sí, tiene mucha razón, Vicente. Gracias. Bueno, ¿y Elda?
Gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Solo con una consulta, con el tema de las hojas de protocolo, como esta mencionó usted que para que tienen, digamos, anualmente se van a dejar al archivo de protocolos, pero mi consulta va, si hay una fecha límite, lo consulto por el tema de que como notarios son un montón. Sí, no, las hojas de protocolo, por ejemplo, yo compro un lote de 100 hojas, esas 100 hojas me pueden durar 3 años, 2 años, no caducan, ¿verdad? Yo compro las hojas y las puedo usar indistintamente. Lo que tengo la obligación es de dar el inicio y el cierre de protocolo, que eso se hace anual. Pero si yo di el cierre y me quedaron 50 hojas más, yo la puedo resguardar y utilizar hasta que se acaben, hasta que yo deje de ejercer el notariado. Entonces, cuando yo decida, yo ya no quiero realizar esta función notarial, entonces ahí sí llevo estas hojas al archivo de protocolo, porque yo ya no voy a aperturar protocolo y ya no quiero. Entonces tengo esa opción de la llevarla, o cuando yo fallezca, entonces mis herederos tienen la obligación de llevar estas hojas también al archivo protocolo. Entonces, no es una obligación de llevar las hojas anuales, sino es el ejercicio de la función notarial. Yo tengo que resguardar estas hojas y van a estar siempre en mi poder. Gracias, licenciada. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Bueno, entonces les agradezco su atención, que pasen una feliz noche y muchas bendiciones. Feliz noche, licenciada. Buenas Feliz noches. noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.